Toda la gente está diciendo qué rápido pasó el año. No hace mucho estábamos iniciando y ahora estamos ya prácticamente en la última semana del año. ¿Se ha fijado usted que con diciembre llega una época en que se despierta en muchos mexicanos como una especie de falsa ternura reprimida? Y digo falsa porque muchos están metidos en su actividad y en su trabajo 11 meses y medio. La gente está en su egoísmo, en lo suyo, pero viene la última quincena del año y como que se les aviva un poquito el afecto a la mayor parte de la gente. Es un tiempo en que todos quieren abrazar al prójimo, todos quieren desearle algo bueno. Durante todo el año fastidió al prójimo, pero de pronto en la última quincena quiere abrazar al prójimo. Muchos enemigos olvidan sus diferencias en este tiempo y hasta países en guerra hacen una tímida tregua, dizque para recordar el cumpleaños de Dios. Y es que aún el hombre natural no puede ocultar el hecho de que Dios visitó esta tierra, que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el sector occidental del mundo trata de recordar ese advenimiento y trata de celebrarlo. ¿Lo conoce? No, pero lo festeja. ¿Lo entiende? Imposible, porque si lo entendiera, no lo celebraría de esa manera. ¿Conoce el significado de lo que está celebrando como Navidad? Por supuesto que no, simplemente lo conmemora. El nacimiento de Jesucristo en esta tierra solamente hay un grupo pequeño que lo asimila, pero la costumbre hizo de todo esto un día y se le fijó distraídamente una fecha que se convirtió en lo que hoy se conoce tradicionalmente como la Navidad. Y por eso es que hoy quiero hablarles sobre este asunto de la Navidad. ¿Qué significa esa palabra Navidad? Navidad es un apócope de natividad, es decir, nacimiento. Cuando la gente está diciendo feliz Navidad, está diciendo feliz nacimiento. Yo no sé el significado que tenga eso, pero la gente lo dice todo el tiempo. Pero en realidad más bien es un pretexto mundano para hacer negocio, para divertirse, para emborracharse, para pecar. Una palabra que el enemigo ha usado para distraer al hombre del profundo significado que el ángel del Señor reveló en sueños a José, el esposo de María. Yo quisiera que en este día usted abriera su Biblia y habláramos sobre la Navidad, es decir, sobre la natividad o el nacimiento de Jesús. Mateo capítulo 1, en el verso 18 se nos relata algo sobre la Navidad. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Padre, queremos darte gracias por este hermoso momento en que decidiste venir en carne y habitar entre nosotros. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para que tú te hagas como un hombre? Y sin embargo quisiste identificarte con nosotros y en el rasgo más grande de tu amor viniste y te hiciste como uno de nosotros para mostrarnos el camino que nos llevará un día contigo a reinar por la eternidad. Gracias por Jesús, Padre. Gracias porque en la segunda persona de tu Santa Trinidad viniste para efectuar el más grande milagro en la cruz del Calvario. Porque con la muerte y redención nosotros ahora tenemos vida. Permítenos, Señor, en este día reflexionar sobre estas palabras que hemos leído y darles el sentido profundo que tu palabra les da, para que no hagamos lo que el mundo pide, sino lo que tú ordenas, en el nombre de Jesús. En las dos últimas líneas del texto que acabamos de leer, verso 21, está la razón del advenimiento de Dios en carne en la segunda persona de la Trinidad de Dios, es decir, en Jesucristo. Dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. La primera pregunta, cuando nosotros miramos todo este carnaval y toda esta fiesta de afuera, ¿es esto lo que el mundo festeja?
Él salvará a su pueblo de sus pecados. Para esto vino Jesús, y esto es el motivo para que el hombre haga fiesta. El que nosotros seamos perdonados y entremos en una vida nueva es motivo de regocijo y motivo de gratitud enorme a Dios. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Si no es este el propósito de la Navidad, cualquier celebración carece de sentido y lo que se está celebrando es otra fiesta diferente, normalmente impía. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es la única razón de la Navidad, nada más. Solo que yo estoy mirando afuera, los comerciantes, los medios masivos de difusión, todo lo que se mueve en este día, y realmente no veo que la gente esté recordando que Jesús vino para salvarnos y para dar su sangre y perdonar nuestros pecados. ¿Es usted parte del pueblo de Dios? Yo sé. Pues regocíjate, pueblo, porque hace 2000 años nació en la ciudad de David tu Salvador, que es Cristo el Señor. Nada más que Jesús no nace cada año como el mundo nos quiere hacer entender. Hay unas representaciones a veces hasta burdas del nacimiento de Jesús por todas partes y curiosamente debajo de árboles, mostrándonos que Jesús es un niñito. Perdónenme, pero Jesús no es un niñito. Es como si usted cada vez que quisiera celebrar la fecha en que nació, celebrara con un cumpleaños infantil. No imagino a usted poniéndose gorritos y espantasuegras y tirando confeti y cumpliendo 50 años. Pero esto es lo que el mundo hace. Está tratando de recordar que Jesús es niño, pero déjeme decirle algo, Jesús es adulto. Jesús es adulto y vendrá en toda su gloria y poder para llevarnos con Él, a vivir con Él. De manera que los adornos, los regalos, las tarjetas, la cena, la fiesta, todo tiene que tener como fundamento esta idea central. Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso dice el Apocalipsis, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Aleluya, salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Pero ¿es esto lo que se está celebrando allá afuera como la Navidad? ¿Es esta salvación tan grande la que el mundo enaltece en este mes? ¿Es esto lo que promueven los grandes almacenes y especialmente los medios de difusión? Hermanos, por siglos aún el pueblo cristiano se ha ido tras del engaño de una fiesta que a través de la costumbre perdió por completo el significado profundo. Dígame en dónde que se celebra el nacimiento de Jesús, dígame en dónde se le da el sentido de que Él vino a este mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Dónde? Yo lo que estoy mirando afuera es algo completamente diferente. Usted ve a los centros comerciales, las escuelas, los restaurantes, los cabarets, las discos, los sitios públicos. Escuche y vea lo que la televisión promueve. Vea incluso algunos hogares con sus adornos. Yo le he preguntado a mucha gente, ¿y por qué pusiste ese árbol de pino? Es la costumbre. ¿Y tú sabes lo que eso significa? No me interesa. ¿Cuánto gastaste en eso? Pues un dineral. Pero pues yo lo pongo porque se ve bonito. Algunas iglesias llamadas cristianas están celebrando el carnaval de afuera, pero no se está recordando a Jesús. Parece como si estuviéramos parados en Apocalipsis 18, cuando dice, ha caído la gran Babilonia, se ha hecho guarida de espíritus inmundos, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Se ha estado haciendo promoción para que la gente cuide su aguinaldo, pero la verdad, cuando usted llega con aguinaldo a un almacén de aquí de la Plaza Satélite, es como soltar un chivo en una cristalería. La gente compra lo que sea. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Es la costumbre. Y surge la pregunta, ¿tenemos que celebrarlo? Celebraba la primera iglesia, esa iglesia preciosa del libro de los Hechos, ¿celebraba la Navidad? Usted puede revisar todo el Nuevo Testamento y no encuentra ni un solo vestigio de esta fiesta. ¿Dónde dice entonces que tenemos que celebrar cada año el cumpleaños de Jesús? ¿Dónde dice? Pues no dice en ningún lado. La realidad es que el Señor ordenó una sola celebración y la iglesia primera sí lo celebraba porque la orden de Jesús fue esta: haced esto en memoria de mí. Y esa es una fiesta que Jesús ordena y usted puede ver cómo la iglesia lo celebra. 1 Corintios 11, desde la mitad del verso 23 dice,
el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Si usted se da cuenta, en los dos últimos versos concluye diciendo: hagan esto en memoria mía. Esto es una orden de Jesús, pero no encontramos nunca el que él haya dicho: celebren mi cumpleaños. Nunca. De manera que mientras Jesús no vuelva a esta tierra, nosotros sus seguidores celebraremos la cena del Señor porque Jesús lo ordena. ¿Cuál es el motivo? Anunciar su muerte. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir anunciar por su muerte la salvación por la fe en Cristo, porque por su sangre derramada en la cruz, el pueblo recibe perdón de pecados y vida eterna. ¿Se da cuenta cómo está conectado con lo de Mateo? Y es por eso que Jesús manda a anunciar su muerte y no su nacimiento. Hay un texto muy evidente en el Antiguo Testamento. Véalo conmigo, Eclesiastés capítulo 7. Esto es algo que nos llama mucho la atención. Dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento. Y luego mire cómo concluye el verso 1. Y mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Alguna vez yo le dije aquí a la gente que eso de celebrar el cumpleaños, pues no era una cuestión bíblica, y mucha gente se enojó conmigo. Es que estás muy legalista, me dijeron. Es que ya hasta el cumpleaños nos quieres quitar. No, le dije, tú celébralo si quieres todos los días, a mí no me interesa. Yo tengo que decirte lo que dice este libro. En la Biblia hay 3 fiestas de cumpleaños: el cumpleaños de Faraón, el cumpleaños de los hijos de Job y el cumpleaños de Herodes. Son las 3 únicas fiestas de cumpleaños que están en toda la Biblia. En el cumpleaños de Faraón, el copero perdió la cabeza. En la fiesta de cumpleaños de los hijos de Job, cayó el techo y los mató a todos. Y en el cumpleaños de Herodes, Juan el Bautista perdió la cabeza. Moraleja: si usted se da cuenta, por eso Jesús no dice celebren mi cumpleaños, celebren mi muerte, dice. Porque si ustedes anuncian mi muerte, por la sangre que yo derramo en la cruz, diría Jesús, todos pueden venir al arrepentimiento y yo puedo salvarles y perdonar sus pecados. Y ese es el sentido de la Navidad. La Biblia es muy clara, pero nadie se atreve a denunciar las mentiras. Nadie. La gente dice: ¿cómo ir en contra de la tradición? Una vez vino un pastor y me dijo: estás loco, me dijo, ¿cómo que no quieres celebrar el nacimiento de Jesús? No, digo, si yo sí lo celebro, nada más que yo estudié que no lo tengo que celebrar el 25 de diciembre, esa es la diferencia. Por tanto, nosotros siempre nos atrevemos a decir todas las mentiras que el mundo ha hecho, porque necesitamos apartarnos de la mentira y acercarnos a la verdad. En el año 1982, el Señor me reveló todo esto y me pidió que lo compartiera. Y yo lo estudié y dije: Señor, pues está muy interesante, pero no, le dije, no. Imagínate, Señor, ¿qué van a decir todos los hermanos si yo hablo en contra de la Navidad? ¿Sabe qué me dijo el Señor? No es importante lo que ellos te digan, sino lo que yo te digo. Y entonces me decidí. Estábamos todavía en la parte de abajo, en la casita. Me hice unas transparencias que ahora le voy a mostrar. Y le dije a la gente el resultado de mis investigaciones. Y la verdad que la gente no lo recibió muy bien. Teníamos apenas un año de haber llegado aquí a Calacuaya. Todavía era un grupo pequeño, seríamos unos 300. Y lo compartí con cierto miedo. Yo le decía: Señor, agárrame porque no sé la gente qué va a decir. Lo compartí con miedo y la gente se molestó mucho y dijo: este Gonzalo ahora quiere quitarnos nuestras tradiciones, no quiere que honremos al Señor en su nacimiento, y lloró la gente de coraje. Yo no sé si hay aquí algunos de ese tiempo, déjeme ver. Sí, mire, sí hay varias manos levantadas. Nada más que nosotros vemos el carnaval de allá afuera, el reventón mundano que la gente llama Navidad, y verdaderamente me entristece. Las ofertas navideñas, los cabarets de la ciudad anuncian cenas navideñas.
Y en medio de todo un desorden y toda una blasfemia, se presentan espectáculos cabareteros navideños. Por favor. Eso no honra a Jesucristo. Hoy, a años de distancia, muchas iglesias ya lo están enseñando. Muchas iglesias. Y no es que no miremos hacia el nacimiento de Jesús. Es el más grande acontecimiento que puede haber ocurrido en toda la humanidad. Pero nosotros miramos las expresiones, dizque para honrar a Jesús, que más bien lo están deshonrando. ¿Cuál es la razón de que todavía aún algunas iglesias celebran lo que Jesús no ordenó? Tenemos que irnos en la historia hacia atrás. Y en el año 354, el obispo romano Liberio decretó que el 25 de diciembre se celebrara como el día del nacimiento de Jesús. Esto usted lo puede leer en la enciclopedia El Libro del Mundo, un libro en inglés, editado en 1907, volumen 5, página 611. Ahí está dicho. Ahora, si Jesús no nació en esa fecha, ¿por qué este obispo romano inventó eso y obligó a celebrarlo como una fiesta? Muy sencillo, porque ese día ya se observaba en la Roma pagana. Nosotros encontramos en la historia vestigios de que en la Roma pagana se celebraba la antigua fiesta del solsticio de invierno. En ese solsticio de invierno se conmemoraba al dios Saturno, y lo que realmente era en la Roma pagana esa fiesta se llamaba la Saturnalia, que era una fiesta en donde se decía que había nacido Mitra, el dios Sol. Se decía que no solamente Mitra, sino también Baco, Adonis, Horus, Osiris, Júpiter, Hércules y Tamuz habían nacido en la misma época invernal. De manera que en esa fiesta romana se celebraba a los dioses romanos y se hacía de la manera más degenerada y más inmoral, y fue una de las fiestas que desprestigió más a Roma, según se nos dice hoy cuando visitamos Israel. Cuando estamos en la fortaleza Antonia, mirando el momento en que Jesús es condenado a muerte y se nos habla de la soldadesca romana, siempre se nos habla de la Saturnalia como la fiesta más inmoral que tenían los soldados de aquel tiempo de la Roma pagana. Y lo curioso es que de ahí nace la idea de unir el nacimiento de los dioses paganos, el nacimiento de Jesús, costumbre que nadie investiga y que heredamos todavía hasta el día de hoy. La Saturnalia tenía como principal característica un gran libertinaje y una gran borrachera. Eso no está muy lejos de lo que estamos viviendo ahora. Y había en esa fiesta, según nos relata la historia, dos cosas muy típicas que le van a llamar a usted también la atención. Primera, en esa fiesta pagana se usaban árboles de pino para representar el calor del nuevo nacimiento del dios Sol en forma de fuego. Es toda una leyenda que usted lo puede encontrar en un libro que se llama El hombre y sus dioses, en la página 201. Esa tradición guarda una leyenda babilónica que dice, resumida en unas cuantas palabras, que durante una noche un árbol verde se desarrolló dentro de un tronco muerto, o sea, el dios Sol. Y nos explica la leyenda cómo Nimrod reencarna en Tamuz en la forma de un árbol nuevo dado a luz por Semíramis. Esta es toda la leyenda del árbol de Navidad. Nada más que no puedo detenerme en detalles porque no vale la pena. De ahí que el árbol navideño de este tiempo sea un retoño de pino nuevo, por el simbolismo que guarda con la leyenda babilónica de tiempos muy antiguos. Esa leyenda se propagó entre egipcios y druidas, ¿y quién cree que lo adoptó? Roma. Roma ha adoptado muchas cosas. Nada más que Roma le agregó un detalle más que también le va a llamar la atención. Roma colgó en las ramas del árbol nuevo cerezas y bolas brillantes o esferas. Y esas esferas eran una ofrenda al dios Sol, a Mitra. O sea que cuando la gente cuelga esferas en su árbol de Navidad de este tiempo, está honrando al Sol, según la leyenda egipcia. Y muchas otras cosas y costumbres que se fueron incorporando al festejo carnavalesco que hoy se llama la Navidad. Y uno se pregunta, bueno, ¿y la Biblia habla de los árboles? Claro que sí. Nada más que mire cómo lo dice Deuteronomio capítulo 12, el verso 2. Esto también es de llamar la atención porque ahora estamos en la Biblia. Dice la palabra de Dios,
Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredareis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Nótese cómo Dios ordena no mezclarnos con tradiciones donde otras naciones sirvieron a sus dioses debajo de los árboles. Dice el verso 3, derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Estamos hablando de no mezclarnos con esas tradiciones, ni siquiera mencionarlas. Y es que en la antigüedad las ofrendas se hacían debajo de los árboles. Y hoy puede ver usted los árboles de Navidad llenos de regalos abajo de los árboles. Advierta esto. Ezequiel capítulo 6, verso 13. Yo sé que algunos están diciendo, ay, ¿para qué compré los regalos? Pues tiró dinero de más, se lo hubiera usted ahorrado. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a los ídolos. Y extenderé mi mano contra ellos, y donde quiera que habiten haré la tierra más asolada y devastada que el desierto hacia Diblat, y conocerán que yo soy Jehová. Curiosamente, esta es la época en que se celebran las famosas posadas. Otra tradición, que otro día le hablaré de ella porque a veces ni vale la pena meterse en esas cosas. Pero si usted se está fijando, aquí Ezequiel habla de los muertos en medio de sus ídolos. Y todavía las noticias del día de anoche decían todos los muertos que hay con motivo de las posadas y de las borracheras y de los desórdenes con fundamento y motivo con la Navidad. ¿Usted cree que Jesús es honrado con esto? Tiene relación con lo que dice aquí el profeta Ezequiel. Ahí nos habla de tradiciones idolátricas y cita nuevamente los árboles. Ahora, Isaías 44, verso 19. Aquí hay una frase final que quiero que usted advierta. Dice, no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Y luego hace una pregunta, ¿me postraré delante de un tronco de árbol? No tengo que decirle cuánta gente pone el nacimiento debajo del árbol y se postra ante un tronco de árbol, ante una rama de pino. Usted véalo, yo solamente le advierto lo que está pasando. Ahora, segunda cosa que es de llamar la atención. Otro historiador que se llama Tertuliano menciona que como una parte fundamental de la celebración de la Saturnalia romana, había una costumbre muy especial que era de hacer regalos. Y también esto es una costumbre y una herencia oriental que fue adoptada y metida dentro de la fiesta que hoy conocemos como la Navidad. Cuando Roma adoptó esto de los regalos, para poder explicarlo y no tener que decir que era parte de una celebración pagana, entonces la Iglesia de Roma dijo que esto de los regalos se hacía en recuerdo de que los magos se postraron ante Jesús. Como esos magos le ofrecieron presentes, entonces pues ese era el recuerdo y por eso en esta época la gente se hace regalos. Y de ahí salen otras costumbres de que los magos llevaron presentes al niño y ahora se dice que también esos magos vuelven otra vez como seres extraterrestres a poblar los aires y a dejar regalos en los zapatos de los niños. Por favor, ¿cómo hacen los papás mintiéndoles en estas cosas a los niños y luego decirles, no mientas, ¿eh? Yo no entiendo cómo estamos diciendo mentiras y tratando de no decir la verdad. El asunto de los magos es muy interesante porque los magos no intercambiaron regalos como se hace ahora. El intercambio. ¿Quién hace eso del intercambio? Pues el comercio. Porque dice, si nada más se da un regalo, pues yo no gano nada. Pero si se intercambian regalos, van a comprar muchos. Entonces se abren las ofertas navideñas para los regalos y usted tenga que comprar y comprar y comprar y comprar. Yo veo que cuando los magos se presentaron delante de Jesús,
No es como los nacimientos mexicanos lo representan ahí a los 3 monitos en el portal de Belén, porque ni hay portal ni sucedió eso. La Biblia establece que cuando los magos fueron a hacer esa visita a Jesús, su familia ya no estaba en el portal de Belén. Allí fue el alumbramiento, pero después se fueron a su casa. De tal manera que cuando los magos fueron a visitar al niño, ya no estaban en el portal, como dice la gente, sino estaban en la casa donde ya vivían José y María. Mateo capítulo 2, verso 10. Está hablando de los magos y dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar, ¿en dónde? En la casa, no en la cueva donde estaba el pesebre, ya estaban en su casa. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose, lo adoraron. Adoraron solamente al niño, no adoraron a María. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. La Biblia siempre nos dice todas las cosas. Ahora, quizás usted esté preguntando, bueno, entonces, ¿dice la Biblia la fecha exacta en que nació Jesús? Por supuesto que no, por una razón sencilla. Dios nos conoce. Si nosotros tuviéramos la fecha exacta del nacimiento de Jesús, muchos adorarían la fecha, adorarían el lugar del nacimiento como se hace todavía hoy en Belén, si usted vio ayer las noticias, pero no adoraríamos a Jesús. Por eso es que no tenemos la fecha exacta. Sin embargo, la fecha puede determinarse. Esa fecha nosotros con la Biblia podremos acercarnos mucho a esa fecha. Nada más que, pues claro, uno tiene que no solamente leer la Biblia, sino tiene que escudriñar la Biblia. Usted conoce el Evangelio según San Lucas, y el Evangelio según San Lucas nos dice que cuando el ángel hizo el anuncio a los pastores que estaban cerca de la cueva de Belén, los pastores estaban velando y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Cuando usted en este tiempo pregunta ahí en Belén, y lo hacemos cada año cuando vamos, y usted dice, ¿cuándo es cuando los pastores velan y guardan las vigilias de la noche sobre su rebaño? Pues esto es una costumbre desde la antigua Palestina. Y cualquiera le puede decir a usted en Belén que esto nunca se hace en invierno, sino se hace en el otoño. O sea que es imposible que esto haya ocurrido en la época invernal. Ahora, si nosotros tomamos la Biblia, por la Biblia nosotros podemos establecer el nacimiento de Juan el Bautista. Eso sí se puede calcular muy bien. No tanto el cumpleaños de Jesús, pero sí se puede establecer muy bien el tiempo en que nació Juan el Bautista. Pero como Juan el Bautista nace 6 meses antes que Jesús, entonces cuando calculamos el nacimiento de Juan el Bautista, podemos perfectamente calcular la fecha del nacimiento de Jesús. Nada más que para eso necesitamos ver un calendario hebreo. Allí en la pantalla está mirando un calendario hebreo en la parte de afuera y en la parte interna un calendario gregoriano, que es el calendario que tenemos nosotros en este México nuestro. El calendario gregoriano nos fue heredado, ¿sabe por quién? Por la Roma pagana también. Tenemos muchas cosas como herencia de Roma. Y ese calendario de San Gregorio se establece por las normas astronómicas, o sea, lo que marcan los equinoccios y los solsticios de las estaciones. En cambio, el calendario hebreo es diferente. El calendario hebreo se rige por un sistema de las fiestas bíblicas del Antiguo Testamento y por el ciclo de la agricultura. De manera que usted puede advertir ahí la diferencia. Puede ver que los meses del año nuestro son diferentes de los meses del año hebreo. En el año hebreo, usted puede ver donde hay una pequeña raya arriba donde está el primer mes del año, que es el mes de Nisán. El primer mes del año hebreo es Nisán y es más o menos entre marzo y abril, cuando ellos tienen el año nuevo. Pero nosotros tenemos el año nuevo en enero, más o menos entre los meses de Tevet y Sebat, que son meses hebreos. Si nosotros no miramos un calendario hebreo no podemos entender esto, porque esta es la forma de descubrir las fechas de los nacimientos de Juan el Bautista y de Jesús. El año nuestro inicia en enero, pero el año hebreo inicia en el mes de Nisán. Ahora, el año hebreo religioso está dividido en 24 quincenas, por eso usted puede ver alrededor de los meses estos números amarillos en donde se divide el mes hebreo en 24 quincenas.
¿Por qué está dividido en 24 quincenas? Porque en el templo se tenía que hacer el servicio sacerdotal por quincenas. Acompáñeme a Primera de Crónicas, capítulo 24, el verso 5. En esta parte de las crónicas se nos relata la distribución y los deberes levíticos y sacerdotales. Y en el verso 5 nos dice que se reparten esos deberes por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes y delante de Sadoc, el sacerdote, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. Y a partir del verso 7 nos relata las suertes en las cuales los sacerdotes tenían que entrar y ofrecer sus servicios en el templo. Verso 7, la primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos y la octava ¿a quién? A Abías. Aquí Abías es muy importante porque la tradición desde las crónicas hasta el tiempo de Jesús se seguía observando el mismo turno para ofrecer el incienso en el templo. De manera que cuando nosotros conectamos este texto con Lucas, usted va a advertir que el sacerdocio levítico todavía se observaba en los tiempos de Jesús. Pero mire a quién le toca ofrecer el incienso. Lucas capítulo 1, verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, ¿de la clase de quién? De Abías. Aquí vemos que todavía estaba la misma tradición y vemos que Zacarías es de la clase de Abías. ¿En qué quincena le toca ofrecer el incienso? En la octava quincena. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, nótese, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Fíjese cómo continuaba la misma costumbre levítica, aún en este tiempo en que Zacarías era de la clase de Abías. Siendo de la clase de Abías, le tocaba la suerte octava o la quincena octava. Cuando usted cuenta 8 quincenas a partir del mes de Nisan, usted lo puede ver ahí. Aquí tenemos el primer mes del año, Nisan. Entonces, usted cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es el tiempo en que le toca a Zacarías ofrecer el incienso. Así que cuando Zacarías ofrece el incienso y termina su servicio, él regresa a su casa. Nos cuenta el Evangelio de Lucas que cuando regresa a su casa, está con su mujer y concibe Elisabet. Ve ahí en el verso 23 de Lucas 1. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Ahí vemos que Elisabet termina con su esterilidad, concibe, pero concibe en la primera semana del mes de Ab. ¿Lo mira ahí? Ahora lo puse en un color para que usted pueda contar los meses de gestación de Juan el Bautista. Ahí ve usted que en Ab es cuando concibe Elisabet, y entonces si contamos 9 meses, usted lo puede ver ahí en la lámina, usted puede mirar cómo 9 meses contados a partir de que concibe Elisabet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Juan el Bautista nace más o menos al término del mes de Nisan. Eso está perfectamente comprobado porque lo estamos mirando en la Biblia. Pero como hay 6 meses de diferencia entre Juan el Bautista y Jesús, podemos entender que al 6º mes que Elisabet concibió a Juan el Bautista,
María concibe en el mes de Tebet a Jesús en su seno. Mire qué interesante. Ahora pase al verso 26 de Lucas 1. Fíjese cómo dice, al sexto mes, cuando habla del sexto mes, es que Juan el Bautista tenía 6 meses de gestación en el vientre de Elizabeth. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esa. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora vea esto, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. En 2 ocasiones el Evangelio nos dice que hay un lapso entre Juan el Bautista y Jesús de 6 meses. De manera que cuando nosotros contamos a partir de Ab los 6 meses, encontramos que aquí en el mes de Tebet Jesús es concebido. Si nosotros contamos la fecha en que el ángel le anuncia a María, que es en este mes de Tebet que dijimos, más o menos nosotros podemos considerar los 9 meses a partir de Tebet y contamos Sebat, Adar, Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul, Tisri. Y podemos comprender y entender que Jesús nace en el mes de Tisri. No tengo el día exacto, ni tengo el tiempo exacto, pero usted puede ver que sí podemos entender la época. Jesús nace en el mes de Tisri, es decir, como usted puede ver, correspondiendo al calendario nuestro, más o menos por los meses entre septiembre y octubre de nuestro calendario, exactamente como la fecha en que los pastores de Palestina velan y guardan sobre sus rebaños, porque ellos sí asistieron a la cueva donde Jesús nació. Pero esto no es en el invierno, es en el otoño. De manera que los esfuerzos por unir el paganismo romano con el cristianismo nos fueron heredados desde la antigua Babilonia y después por la iglesia de Roma. Hasta este día todavía la tradición quiere superar a la verdad. Solo que la verdad, una vez que la recibimos, supera la ignorancia y el pecado. Y es Jesús mismo quien tiene que reclamar todo esto en su evangelio. Mateo capítulo 15, en el verso 7, Jesús mismo se queja de estas cosas. Mire cómo habla Jesús. Pareciera que está hablando contra lo que está sucediendo en este día en todo este país. Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahora no tengo que demostrar nada. Todos vemos lo que el mundo está celebrando como la Navidad y vemos todo ese desorden que son solamente mandamientos de hombres que no honran a Jesús. Es solamente un pueblo que honra de labios, porque la gente pretende celebrar el nacimiento de Jesús, pero no están honrando a Jesús. En muchas ocasiones está blasfemando en contra del nombre de Jesús. Y la pregunta que surge, ¿qué hacemos nosotros los cristianos? ¿Abominamos la Navidad? No, eso sería querer tapar el sol con un dedo. Hoy, en este tiempo, con todas esas cadenas pesadas de tradición, es casi imposible que usted haga algo porque la gente ni oye, ni quiere oír, ni entiende, ni quiere entender. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Se cumple en la mayor parte de este país la profecía de Isaías que dice, de oído oyen y no entienden, viendo ven
y no perciben. Lo mejor de todo sería aprovechar la ocasión no para condenar al ignorante o al incrédulo, sino para llevarlo al verdadero significado de la Navidad. ¿Cuál es? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando alguno no entiende esto, hay que explicárselo, pero sin condenarle. No vaya usted a tomar este cassette y se lo lleva a su familia religiosa, porque es un lenguaje que no va a entender. Usted lo entiende porque está entrando en las Escrituras, pero el incrédulo no lo va a ni querer entender siquiera. Si el incrédulo no usa esta salvación, si el incrédulo no se libra del mundo y de sus pecados, en vano nació Jesús. Y toca a nosotros llevar al ignorante a la verdad y guiarle a la salvación. Hace poco una persona me decía, hermano, ¿y por qué no celebramos esto en octubre? No, los cristianos celebramos un hecho, no una fecha. La fecha no es importante. Celebramos el hecho en que Jesús vino a este mundo. Mire cómo dice Juan 1:14. Exactamente lo que nosotros cristianos celebramos. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el hecho que nosotros celebramos. Nosotros no abominamos la Navidad, entiéndase bien esto, abominamos de las expresiones mundanas que blasfeman contra el nombre de Jesús. Adornos paganos, arbolito de pino, esferas, las posadas que están cosechando cientos de muertos en estos días, las borracheras, el carnaval, los nacimientos idolátricos, el intercambio de regalos, las mentiras del Santa Claus y los reyes, porque todo esto aparta al hombre de la verdad y lo que es peor, le aparta de Jesús. Nosotros celebramos la salvación, nada más que no lo celebramos en un día determinado, lo celebramos cada día. Y por eso el día de reposo nos regocijamos en este lugar y saltamos de gozo porque Él ya fue a la cruz y ya nos salvó a nosotros, su pueblo, de sus pecados. Hermanos, lo que el mundo celebra todavía en este tiempo es la Saturnalia. Aprovechemos la Saturnalia para anunciar la Navidad. Usted se va a reunir con sus familiares, que la cena, la gente me dijo, oye, pues ya no cenamos. Le digo, ¿por qué no? Si cenamos todos los días. No hay motivo para no cenar. No, es que no tenemos que ser así tan cortantes. Cenamos, ¿por qué no vamos a cenar? Pues es el único día que se come pavo. Pues hay que cenar el pavo, hermanos, pues ¿por qué no? Es rico. Mire, anúncieles la salvación a los suyos, pero antes del ponche, de la sidra y de todas las beberecuas navideñas. Por supuesto, hágalo en una forma discreta, en una forma respetuosa, en una forma que honre a Jesús. Y de esa manera usted los va llevando poco a poco, a algo que un día tendremos que celebrar en las casas. ¿Sabe qué sería lo que tendríamos que celebrar esta noche? No tanto la cena tradicional de Navidad, sino la cena del Señor. Esto sería la cena real. Después de toda la cena, papá se levanta, pone un poco de pan ácimo enfrente, sirve en vasitos fruto de la vid sin fermentar y se reúne con su familia y nos pedimos perdón en familia. ¿Qué le parece? Y todas las situaciones de rencores y de resentimientos que haya entre esposo y esposa, entre padres e hijos y entre toda la familia, nos abrazamos en torno a lo que Jesús sí ordena, la cena del Señor. Y a través del perdón entramos en amor y entonces estamos celebrando algo que honra a Jesús. Y es por eso que nosotros no decimos feliz Navidad, porque sería como decirle a usted feliz nacimiento, pero pues como feliz nacimiento, usted ya está grandote. Eso no tiene sentido. Nada más que si alguno se arrepiente en este día, sí puede tener su Navidad. Fíjese qué interesante. Si hay aquí hoy una persona que se arrepiente, esa persona está celebrando la Navidad y yo le puedo decir feliz Navidad porque está naciendo de nuevo y le puedo decir feliz nuevo nacimiento o feliz Navidad. Eso sí, de modo que si alguno quiere pedir perdón de sus pecados y recibir a Jesús, Jesús vuelve a nacer en cada corazón humano también en este día. Es más, vuelve a nacer en ese pesebre maloliente que es nuestro corazón lleno de pecado. Se vuelve a repetir la acción de Belén, pero no en Belén, en el corazón de un pecador que se arrepiente. Y ese pesebre maloliente, Jesús viene para que la persona tenga un nuevo nacimiento. No Jesús, la persona tenga un nuevo nacimiento y entonces por la fe en Jesús, esa persona celebra la Navidad hoy.
Así que mientras damos gracias al Señor por venir en carne a nosotros, ¿por qué no bajan los que van a tener hoy su Navidad? Es decir, vamos a dar esa oportunidad. Si usted nunca hizo una profesión pública de fe para nacer de nuevo por la fe en Jesucristo, hoy es el día y vamos a orar. Es una alegría, Señor, saber que tú estás en medio de nosotros. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra, Señor. De veras, te honramos en esta hora, dándote gracias por venir hasta nosotros y sobre todo porque con tu muerte y con tu resurrección nos diste vida eterna, vida en abundancia. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu misericordia. En este día nos damos cuenta de la mentira del mundo, pero la verdad tuya aplasta la verdad de la Roma pagana para que empecemos a honrar tu nombre verdaderamente, pero no en un día en el año, en donde los paganos celebran a otros dioses y nosotros queremos separarte, Jesús, de esos dioses paganos, porque tú eres el Dios de los dioses, el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Por eso, Señor, en esta hora te damos gracias, porque no un 25 de diciembre, sino en la fecha que tú hayas querido, nos haces poder celebrar en esta hora el hecho maravilloso de que viniste a este mundo, te hiciste carne y habitaste entre nosotros. Bendito seas, Señor, ahora y siempre. Gracias, Señor. Gracias, Padre.